La mayoría cree que un coche nuevo es un símbolo de estatus, cuando en realidad es la firma de un contrato con la pobreza voluntaria. En mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas y colapsos, desde la crisis del petróleo de los 70 hasta la burbuja de las .com en el 2000 y el gran colapso financiero de 2008, he visto este patrón repetirse con una precisión dolorosa. Familias, individuos, incluso empresas enteras, toman decisiones que parecen lógicas en la superficie, pero que en el fondo son matemáticamente destructivas. El coche nuevo es, quizás, el ejemplo más perfecto y universal de este fenómeno. El problema real no es la cuota mensual. La mente humana se ha vuelto muy buena en racionalizar gastos mensuales. 300, 400, 500 euros al mes. Parece manejable. Parece un precio justo por la seguridad, la comodidad y el olor a nuevo. Pero esto es un error de enfoque fundamental. No se trata de si puedes permitirte el pago. Se trata de que estás activando una doble espiral negativa que drena tu futuro sin que te des cuenta. Piénsalo como una máquina. Tu vida financiera es una máquina. Cada decisión que tomas es una pieza de ese engranaje. Algunas piezas aceleran la máquina hacia tus metas. Otras la frenan o, peor aún, la ponen en reversa. La compra de un coche nuevo a crédito es instalar un motor que funciona en tu contra, de dos maneras simultáneas. Primero, pagas intereses sobre un préstamo. Estás pagando un extra por el privilegio de tener algo ahora en lugar de después. Ese interés es el combustible que quema tu capital futuro. Segundo, y esto es lo crucial, lo estás pagando por un activo que se deprecia violentamente. Un coche pierde entre un 15% y un 25% de su valor en el primer año. En 5 años, puede valer menos de la mitad de lo que pagaste. Así que tienes una máquina que quema tu dinero a través de los intereses, mientras el propio objeto por el que pagas se desvanece en valor. Es una aniquilación de capital casi perfecta. La mayoría piensa que está comprando libertad y prestigio. La realidad es que está comprando una jaula financiera. Cada pago mensual es un barrote más en esa jaula, una obligación que te ancla y reduce tu capacidad para invertir, para asumir riesgos calculados, para construir algo que genere valor en lugar de perderlo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que se desvanecen no es la genialidad para predecir el futuro, es la eliminación sistemática de errores no forzados como este. Es entender que en el juego de la riqueza a largo plazo, la defensa es más importante que el ataque. Y comprar un pasivo que se deprecia con dinero prestado es la peor jugada defensiva que puedes hacer. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los principios atemporales siempre superan a las tendencias emocionales del momento. Y uno de los principios más sólidos es que el capital debe fluir hacia activos que se aprecian o generan ingresos, no hacia pasivos que se consumen. Puedes tener el coche nuevo y brillante ahora, o puedes tener la libertad financiera más tarde. Pero no puedes tener ambos al mismo tiempo. El universo y las implacables matemáticas del interés compuesto no lo permiten. Cada euro que gastas en la cuota y los intereses de ese coche es un euro que no está trabajando para ti, que no está componiéndose en una cartera diversificada, que no está comprando tu tiempo futuro. Por eso voy a revelarte el principio del transporte eficiente de capital. No es una estrategia compleja, es un cambio de mentalidad. Es aprender a ver el transporte no como una declaración de estatus, sino como una herramienta para mover tu recurso más valioso, tú mismo, de la forma más eficiente posible para que tu capital pueda ser desplegado en otra parte, en la construcción de tu verdadera libertad. Entender esto es el primer paso. Si quieres profundizar en los principios que gobiernan la creación de riqueza y cómo construir una máquina financiera a prueba de crisis, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. El principio del transporte eficiente de capital no es una fórmula mágica, es una comprensión profunda de cómo funciona la máquina de la realidad financiera. Para entenderlo, primero debemos desmontar la máquina que la mayoría de la gente construye sin darse cuenta, la máquina de la autodestrucción financiera. Y esta máquina tiene dos engranajes principales que giran en perfecta sincronía para triturar tu futuro. El primer engranaje es la depreciación. Es una fuerza tan poderosa y predecible como la gravedad, pero la ignoramos por completo. La mayoría piensa que el precio de un coche es el que pone en la etiqueta. La realidad es que el precio verdadero es la diferencia entre lo que pagas y lo que vale un segundo después de salir del concesionario, y cada día a partir de entonces. Imaginemos un coche de 30.000 euros, un coche modesto, estándar. En el momento en que las ruedas tocan el asfalto público por primera vez, ya no vale 30.000 euros.
Ha perdido de media un 10% de su valor. 3.000 euros evaporados en un instante. Al final del primer año, esa pérdida puede alcanzar el 20% o más. 6.000 euros de tu patrimonio, desaparecidos. En 5 años, ese vehículo valdrá, con suerte, un 40% de su precio original. 12.000 euros. Has perdido 18.000 euros de capital. Esto no es una opinión. Es una ley matemática del mercado de bienes de consumo duraderos. Has convertido 30.000 euros en 12.000 y lo has hecho voluntariamente. Este es el primer engranaje, una fuga de capital constante y masiva. Ahora añadamos el segundo engranaje, el que convierte una mala decisión en una catastrófica. La financiación, la deuda. Para comprar ese coche de 30.000 euros pides un préstamo. Digamos, a un 7% de interés a 5 años. Durante esos 60 meses, no solo devuelves los 30.000 euros, sino que pagas aproximadamente 5.500 euros adicionales en intereses. Este es el combustible que alimenta la máquina en tu contra. Estás pagando un sobreprecio por el privilegio de poseer un activo que se está desintegrando en valor. Cuando los dos engranajes se acoplan, la destrucción es total. Sumemos los números. Pagaste un total de 35.500 euros por un objeto que, al final del préstamo, vale 12.000. Tu pérdida neta no es la depreciación de 18.000, es la depreciación más los intereses. Has aniquilado 23.500 euros de tu patrimonio neto. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para identificar y eliminar las fuentes de hemorragia de capital. Y esta es la hemorragia más común y socialmente aceptada de todas. La gente se preocupa por una pérdida del 10% en la bolsa en un mal año, pero firma alegremente un contrato que les garantiza una pérdida del 60% o 70% en 5 años. ¿Por qué? Por la psicología. La mente humana no está diseñada para calcular este tipo de decadencia compuesta. Está diseñada para reaccionar a estímulos inmediatos. El estatus, el olor a nuevo, la aprobación social. No se trata de inteligencia, se trata de programación evolutiva. El marketing lo sabe y lo explota. Te venden la cuota mensual, no el coste total. 500 euros al mes. Parece manejable. Lo que no te muestran es el gráfico de tu patrimonio neto hundiéndose mientras pagas esa cuota. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que las peores pérdidas no vienen de cisnes negros o eventos impredecibles. Vienen de errores matemáticos simples, repetidos una y otra vez, impulsados por la emoción. El coche nuevo a crédito es el error matemático por excelencia. Es un sistema perfectamente diseñado para transferir riqueza de tu bolsillo al del banco y al del fabricante de coches, dejándote a ti con un trozo de metal que cada día vale menos. El verdadero coste, sin embargo, es invisible, y lo invisible es siempre más peligroso que lo visible. El verdadero coste no son los 23.500 euros que perdiste. Es lo que ese dinero podría haber llegado a ser. Este es el concepto más importante en toda la economía, y aún así el más ignorado. El coste de oportunidad. Cada euro que destinas a alimentar la máquina de la destrucción financiera es un euro que no puede trabajar para ti en la máquina de la creación de riqueza. No es sobre el coche que compraste, es sobre la libertad que no compraste. Pensemos en esa cuota mensual de casi 600 euros. Durante 5 años alimentaste una máquina que te empobreció. ¿Qué hubiera pasado si hubieras redirigido ese mismo capital hacia un sistema diseñado para crecer? Imagina que, en lugar de firmar el préstamo, hubieras comprado un coche fiable de segunda mano por, digamos, 10.000 euros en efectivo y hubieras invertido la diferencia. O, más simple aún, que hubieras encontrado una solución de transporte que te permitiera invertir esos 600 euros cada mes. 600 euros al mes, invertidos en una cartera global diversificada y de bajo coste. En la historia de los mercados, incluso con todas sus crisis y recesiones, desde la Gran Depresión de 1929 hasta el colapso de 2008, el rendimiento promedio a largo plazo de una cartera así ha rondado el 7-9% anual. Usemos un conservador 7%. Después de los mismos 5 años que duraba el préstamo del coche, no tendrías una pérdida de 23.500 euros y un coche viejo. Tendrías un capital de aproximadamente 43.000 euros. Ya has creado una diferencia de más de 65.000 euros en tu patrimonio neto. Pero la máquina del interés compuesto apenas ha comenzado a calentarse. Si dejas que ese capital siga trabajando y continúas aportando, la magia ocurre. En 10 años tendrías más de 100.000 euros. En 20 años, cerca de 300.000.
En 30 años superaría los 700.000 euros. Todo ello a cambio de renunciar a un coche nuevo por uno funcional. Puedes tener el placer efímero de conducir un coche nuevo durante 5 años, o puedes tener 700.000 euros para tu jubilación, para la educación de tus hijos, para tu libertad. Pero no puedes tener ambos. El universo y las matemáticas no lo permiten. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. La gente sacrifica fortunas futuras por comodidades presentes. La mayoría piensa que invertir es arriesgado. La realidad es que no invertir es la garantía de no llegar a ninguna parte. Comprar un coche nuevo a crédito no es seguro. Es un riesgo garantizado con una probabilidad de pérdida del 100%. Invertir en una cartera diversificada tiene volatilidad a corto plazo, pero una probabilidad abrumadoramente alta de ganancia a largo plazo. La economía funciona como una máquina con ciclos de expansión y contracción. Cuando inviertes de forma sistemática, compras más activos cuando están baratos, durante las crisis, y menos cuando están caros, durante las burbujas. Estás utilizando el ciclo a tu favor. La cuota del coche, sin embargo, es implacable. Te extrae la misma cantidad de capital cada mes, sin importar si la economía está en auge o en recesión. Te obliga a vender tu tiempo y tu trabajo para pagarla, debilitándote precisamente cuando las mejores oportunidades de inversión aparecen durante las crisis. Es un ancla que te impide navegar las olas del ciclo económico. Entonces, ¿cuál es el sistema alternativo? ¿Cómo se aplica el principio del transporte eficiente de capital en el mundo real? No se trata de no tener coche, se trata de redefinir el problema. El problema no es necesito un coche nuevo. El problema es necesito un medio de transporte fiable para ir del punto A al punto B con el mínimo coste total y la mínima fuga de capital posible. Cuando reformulas la pregunta, la respuesta cambia radicalmente. El objetivo es minimizar la cantidad de capital atrapado en un activo, que se deprecia para maximizar la cantidad de capital que fluye hacia activos que se aprecian. Es una simple reasignación de recursos. El primer paso es brutalmente simple. Deja que otra persona pague por la peor parte de la depreciación. Compra un coche de segunda mano que tenga entre 2 y 4 años. Este vehículo ya ha sufrido su caída de valor más vertical. Has eliminado del 30% al 50% de la pérdida de capital antes incluso de empezar. Has dejado que el ego de otra persona financie tu inteligencia financiera. El segundo paso es eliminar el segundo engranaje destructivo, la deuda. Paga en efectivo. Esto impone una disciplina increíble. Te obliga a ahorrar, a planificar, a vivir dentro de tus posibilidades. Si no puedes pagar un coche en efectivo, no puedes permitírtelo. Es una verdad incómoda, pero liberadora. La mayoría piensa que el crédito te da libertad para comprar. La realidad es que te encadena a la obligación de pagar. La libertad es no deberle nada a nadie. Si la compra en efectivo no es posible de inmediato, utiliza una regla de protección estricta, un cortafuegos para tu máquina financiera. Yo la llamo la regla 20-3-8. Ahorra al menos un 20% para la entrada. Financia el resto por un máximo de 3 años, no 5 ni 7. Y asegúrate de que el coste total mensual del coche, pago, seguro, combustible, mantenimiento, nunca supere el 8% de tus ingresos brutos. Esta regla te fuerza a comprar un coche mucho más modesto de lo que crees que mereces, pero protege tu capacidad de inversión, que es lo que realmente mereces. Finalmente, el tercer paso es extender la vida útil del activo. Una vez que el coche es tuyo y está pagado, cada año adicional que lo conduces reduce drásticamente su coste anualizado. Un coche de 10.000 euros que conduces durante 10 años te ha costado 1.000 euros al año en capital. Un coche de 30.000 que cambias cada 5 años te cuesta 6.000 euros al año. Es 6 veces más caro. Piensa en tu portafolio como un sistema ecológico. ¿Necesitas que la mayor parte de tu capital esté en el bosque de crecimiento, inversiones, y la menor parte posible en el desierto de la depreciación, pasivos de consumo? El transporte eficiente de capital es simplemente la estrategia para mantener el desierto lo más pequeño posible. No es sobre ser tacaño, es sobre ser un estratega de tu propia vida. Se trata de entender que cada decisión financiera es una pieza en una gran máquina. O esa máquina trabaja para ti mientras duermes, componiendo tu riqueza, o trabaja en tu contra, consumiendo tu futuro. La elección de tu coche es una de las decisiones más importantes que tomarás en este sentido, porque establece un patrón que se repetirá durante toda tu vida. Elige construir la máquina correcta. La primera estrategia práctica no es un truco, es la arquitectura de la resiliencia financiera. La llamo la construcción de la máquina del todo clima.
La mayoría piensa que invertir es elegir acciones ganadoras. La realidad es que la inversión exitosa a largo plazo es construir un sistema que sobreviva a tu propia falibilidad y a la imprevisibilidad del mundo. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de ser más humilde que él. Esta máquina no está diseñada para maximizar las ganancias en los buenos tiempos. Está diseñada para no ser destruida en los malos tiempos, permitiéndote así permanecer en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su magia. Su funcionamiento se basa en un principio fundamental que he observado durante 50 años de ciclos económicos. Los diferentes activos se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es moderada. Los bonos del tesoro a largo plazo prosperan cuando el crecimiento se desacelera y la inflación cae, es decir, en recesiones y depresiones. Las materias primas y el oro prosperan cuando la inflación es alta y sorprendente. Tu objetivo no es predecir cuál de estos escenarios ocurrirá, sino poseer una combinación de activos que te dé un resultado aceptable sin importar lo que ocurra. Es construir un arca, no predecir la lluvia. La implementación es mecánica. El capital que has liberado al aplicar el transporte eficiente de capital, esos 600 euros mensuales, se canalizará a esta máquina. Una asignación de activos robusta y simplificada podría ser así: un 30% en una cesta diversificada de acciones globales, porque necesitas capturar el crecimiento económico a largo plazo. Un 55% en bonos del gobierno, divididos entre largo y medio plazo, porque son el contrapeso perfecto a las caídas de las acciones en una crisis deflacionaria. Y un 15% dividido a partes iguales entre oro y una cesta diversificada de materias primas, como protección contra los picos de inflación que destruyen el poder adquisitivo del dinero. Pensemos en la crisis de 2008. Gestioné miles de millones a través de esa tormenta perfecta y vi cómo las carteras que solo tenían acciones se desintegraban, perdiendo un 50% o más de su valor. La gente entró en pánico y vendió en el fondo, convirtiendo pérdidas temporales en ruina permanente. La máquina del todo clima, sin embargo, se comportó de manera muy diferente. Mientras las acciones se desplomaban, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon en valor porque los inversores buscaban seguridad y el Banco Central bajaba los tipos de interés. El oro también se mantuvo firme. La cartera en su conjunto apenas sufrió una pequeña abolladura, no una fractura catastrófica. El error que comete la mayoría es concentrarse demasiado. Se enamoran de una acción tecnológica o creen que el sector inmobiliario nunca baja. Es un error psicológico. Quieren la emoción de una gran ganancia. Puedes tener la emoción del casino o puedes tener la certeza matemática de un sistema robusto. No puedes tener ambos. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Te libera de la necesidad de tener una opinión sobre el futuro. Te libera del estrés diario de mirar las noticias económicas. Sabes que tu sistema está preparado para diferentes futuros posibles. Transforma tu relación con el dinero, de una de ansiedad y juego a una de ingeniería y gestión de riesgos. Construyes tu máquina, la alimentas de forma consistente y dejas que los ciclos económicos hagan su trabajo, sabiendo que estás protegido. Esto no es solo una estrategia de inversión, es una filosofía para navegar la incertidumbre de la vida. La segunda estrategia es la que asegura que tu máquina no solo sobreviva, sino que prospere a través del caos. Es el principio del reequilibrio antifrágil. La mayoría de la gente, si es que invierte, adopta una mentalidad de comprar y olvidar. La realidad es que una cartera es un sistema vivo, que necesita un mantenimiento disciplinado para no desviarse de su propósito. El reequilibrio es el mecanismo de gobierno de tu máquina, una acción contraintuitiva que te obliga sistemáticamente a comprar barato y vender caro. Es la implementación mecánica de la sabiduría que la mayoría de los inversores solo predican, pero nunca practican. Funciona así. Una vez al año, o cuando la asignación de tus activos se desvía en más de un 5% de tu objetivo, intervienes. Imagina que después de un gran año para las acciones, tu asignación del 30% ha crecido hasta el 38% del total de tu cartera, mientras que tus bonos, que tuvieron un rendimiento menor, ahora solo representan el 47% en lugar del 55% objetivo. El impulso emocional es dejar correr las ganancias. Las acciones están en racha. El reequilibrio te obliga a hacer lo contrario. Vendes ese 8% extra de acciones que han subido de valor y usas el dinero para comprar más bonos, que están relativamente más baratos, hasta que tu cartera vuelve a su asignación original de 30, 55 o 15. ¿Por qué funciona esto? Porque te protege de los dos pecados capitales de la inversión, la euforia y el pánico.
En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse sin cesar. Los activos pasan por ciclos de ser amados a ser odiados. El reequilibrio te obliga a vender lo que está amado, y por tanto caro, y a comprar lo que está odiado, y por tanto barato. Tomemos como ejemplo la burbuja de las .com a finales de los 90. Las acciones tecnológicas parecían no tener techo. La gente abandonaba cualquier idea de diversificación para apostar todo a la nueva economía. Una persona con un sistema de reequilibrio habría estado vendiendo sistemáticamente sus acciones tecnológicas, sobrevaloradas durante 1998 y 1999, para comprar los aburridos y olvidados bonos. Cuando la burbuja estalló en el 2000 y el Nasdaq se desplomó más de un 75%, esta persona no solo estaba protegida, sino que su sistema le indicaba que hiciera lo impensable: vender los bonos que se habían revalorizado y comprar las acciones tecnológicas destrozadas a precios de derribo. Estaba comprando el pánico. El error más común es hacer exactamente lo contrario. La gente persigue el rendimiento. Compran lo que ya ha subido, llegando tarde a la fiesta, y venden en pánico cuando las cosas se ponen feas, asegurando sus pérdidas. No tienen un sistema, son un sistema de emociones. El reequilibrio es el ancla de la lógica en un mar de histeria. El beneficio psicológico es profundo. Te da un plan de acción claro para los peores momentos. Cuando el mercado se derrumba y todo el mundo a tu alrededor está perdiendo la cabeza, tú no tienes que pensar. No tienes que adivinar si es el fondo o si caerá más. Simplemente ejecutas tu sistema. Vendes lo que ha funcionado, tus bonos de seguridad, y compras lo que está en oferta, las acciones. Esta disciplina no solo salva tu patrimonio, sino que forja tu carácter como inversor. Te enseña a ser contrario, a estar tranquilo cuando otros están asustados y a ser cauto cuando otros son codiciosos. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que se desvanecen no es su capacidad para predecir el futuro, sino su adhesión a un sistema que los protege de su propia naturaleza humana en los momentos de máxima presión. El reequilibrio no es una táctica, es un principio de vida codificado en una estrategia financiera. Hemos recorrido un largo camino, desde la brillante carrocería de un coche nuevo hasta los engranajes internos de una máquina financiera diseñada para la resiliencia. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de ver la arquitectura completa, no como una serie de tácticas, sino como una filosofía de vida. El principio del transporte eficiente de capital no es una regla sobre coches, es una metáfora sobre el flujo de tu energía vital. ¿Qué es tu capital? Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. La mayoría cree que las pequeñas decisiones no importan. La realidad es que las pequeñas decisiones, repetidas a lo largo del tiempo, son las que determinan tu destino financiero. Tu vida es la suma de tus hábitos, y tus finanzas son la suma de tus decisiones de capital. Por eso, el sistema que hemos diseñado no es complejo, es simplemente lógico. Es una máquina de 3 componentes principales. El primer componente es la defensa, el transporte eficiente de capital. Su única función es minimizar la sangría de tu patrimonio. Es el muro que construyes para proteger tu capital de las fugas más comunes y destructivas. Las reglas son simples. Compra activos de transporte usados, paga en efectivo y extiende su vida útil. Si debes financiar, usa la regla 20, 3 u 8 como un cortafuegos que protege tu capacidad de ahorro. Este componente no te hace rico, pero te impide activamente volverte pobre. Es el paso más importante, porque no puedes construir una torre sobre cimientos que se hunden. El segundo componente es el motor de crecimiento, la máquina del todo clima. Una vez que has taponado las fugas, el capital liberado debe ser puesto a trabajar. Este motor no está diseñado para la velocidad máxima, sino para la fiabilidad en cualquier terreno. Su construcción se basa en la humildad radical, la aceptación de que no podemos predecir el futuro. Por eso, en lugar de apostar, diversificamos entre activos que prosperan en diferentes entornos económicos: acciones para el crecimiento, bonos para la recesión, oro y materias primas para la inflación. La asignación 30-55-15 es un punto de partida robusto. Esta máquina es tu vehículo hacia la riqueza a largo plazo, un arca que te permite navegar las inevitables tormentas económicas sin naufragar. El tercer componente es el sistema de gobierno, el reequilibrio antifrágil. Este es el cerebro de la operación. Es el conjunto de reglas que te obliga a actuar con lógica cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Te fuerza a vender lo que está caro y a comprar lo que está barato, transformando la volatilidad del mercado, que la mayoría teme, en una fuente de fortaleza para tu cartera.
Es el mecanismo que te protege de ti mismo. Estos tres componentes juntos forman la arquitectura de la libertad. Pero entender la arquitectura no es suficiente si no comprendes las fuerzas que intentarán derribarla. Estas fuerzas no son externas, son internas. Son los errores de comportamiento que he visto destruir más patrimonio que cualquier crisis financiera. El primer error es la confusión de símbolos. La sociedad te enseña a equiparar los símbolos de riqueza, como un coche caro, con la riqueza misma. La mayoría piensa que parecer rico y ser rico es lo mismo. La realidad es que a menudo son opuestos. El camino hacia la riqueza está pavimentado con decisiones que son invisibles para los demás. No se trata de la casa en la que vives, se trata de los activos que posees. El segundo error es la asimetría del miedo. La gente teme la volatilidad a corto plazo de los mercados, que es incierta pero estadísticamente rentable a largo plazo, pero no teme la certeza matemática de la pérdida a través de la depreciación y el interés. Es un fallo fundamental en la calibración del riesgo. El tercer error es el instinto de rebaño. La mente humana está programada para buscar seguridad en el grupo. En los mercados, esto significa comprar cuando todo el mundo compra, en la cima de la euforia, y vender cuando todo el mundo vende, en el fondo del pánico. Mi sistema está diseñado para forzarte a hacer exactamente lo contrario. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para desconectar este instinto y seguir un conjunto de principios atemporales. Gestioné miles de millones a través de la burbuja de las .com y la crisis de 2008, y aprendí que en los momentos de máxima presión, tu sistema es lo único que te salvará de tu propia naturaleza. Por lo tanto, el marco no es solo una estrategia, es un escudo contra estos errores. Es una máquina externa diseñada para anular los fallos de tu máquina interna. Construirla requiere disciplina. Alimentarla requiere paciencia. Pero una vez que está en marcha, funciona para ti, día y noche, llueva o haga sol, liberándote para que te concentres en lo que realmente importa. Si este contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y suscríbase al canal. Ahora vamos a continuar. Al final, esta conversación nunca ha sido realmente sobre coches o carteras de inversión. Ha sido sobre una idea mucho más profunda: la soberanía personal. El dinero, en su forma más pura, es tiempo y opciones cristalizadas. Cada euro que posees es una porción de tu vida futura que has comprado y almacenado. Es la capacidad de decir no a un trabajo que odias. La capacidad de cuidar a un familiar enfermo sin preocuparte por las facturas. La capacidad de tomarte un año sabático para escribir un libro o viajar por el mundo. Es la libertad de diseñar tu vida según tus propios principios, no según las exigencias de tus deudas. La mayoría de la gente no ve el dinero de esta manera. Lo ven como un medio para adquirir cosas, para consumir. Y en ese acto de consumo, especialmente el consumo financiado con deuda, lo que realmente hacen es vender su tiempo futuro por un placer presente. La cuota mensual de un coche no es solo un pago, es una sentencia. Es un contrato que te obliga a cambiar una cantidad fija de tus futuras horas de vida, de tu energía y de tu creatividad, por un objeto que pierde valor cada segundo. Estás vendiendo tu activo más preciado, tu tiempo, a cambio del pasivo que más rápido se deprecia. Es el peor intercambio que un ser humano puede hacer. En mis más de 50 años observando cómo funciona la máquina económica y la máquina humana, he llegado a una conclusión ineludible. No puedes ser verdaderamente libre si no eres financieramente libre. Puedes tener todas las libertades políticas del mundo, pero si te despiertas cada mañana con la soga de la deuda al cuello, no eres el dueño de tu día. Tus decisiones no son tuyas. Están dictadas por la necesidad de servir a tus obligaciones. Lo que hemos construido aquí, la arquitectura de la libertad, es tu plan de escape. Es un sistema para revertir ese flujo. En lugar de que tu vida sirva a tu dinero, haces que tu dinero sirva a tu vida. Cada euro invertido, gracias al principio del transporte eficiente de capital, es una pequeña porción de libertad que estás comprando. Al principio, el efecto es imperceptible. 600 euros al mes parece una gota en el océano, pero los ciclos funcionan como engranajes que se componen lentamente. Con el tiempo, esas gotas llenan un embalse. Un día te despiertas y te das cuenta de que los ingresos pasivos de tu máquina son suficientes para cubrir tus gastos básicos. Ese es el día en que te vuelves libre. No es el día en que te haces millonario. Es el día en que tu tiempo vuelve a ser tuyo. Puedes seguir trabajando, pero ahora es una elección, no una obligación. El poder en tu vida ha cambiado de manos. El universo no negocia. O entiendes sus reglas y las usas a tu favor, o serás aplastado por ellas. La regla del interés compuesto es una de las más poderosas.
Puede trabajar para ti, construyendo una fortuna a partir de la nada, o puede trabajar en tu contra, hundiéndote en un agujero de deuda del que es casi imposible salir. La decisión de comprar un coche nuevo a crédito es elegir voluntariamente que esta fuerza universal trabaje en tu contra. La decisión de construir la máquina que hemos descrito es elegir que trabaje para ti mientras duermes. Puedes tener la gratificación instantánea de un símbolo de estatus en tu garaje, o puedes tener la profunda y duradera satisfacción de ser el arquitecto de tu propia vida. Pero no puedes tener ambos. El sistema que te he presentado no es fácil. Requiere ir en contra de la corriente, ignorar la presión social y retrasar la gratificación. Requiere pensar en términos de décadas, no de meses. Pero es el único camino que conozco que conduce a una libertad auténtica y duradera. No se trata de riqueza, se trata de autonomía. No se trata de tener más, se trata de ser más. La pregunta que debes hacerte no es si puedes permitirte la cuota mensual. La pregunta es, ¿cuánto de tu futuro estás dispuesto a vender por el presente de otra persona? Deja de financiar pasivos que te encarcelan. Empieza a construir la máquina que te liberará. ¿Cuál es la primera decisión que tomarás para empezar a construir tu propia máquina de libertad? Comenta abajo tu mayor aprendizaje o la duda que aún tienes. Y si quieres seguir profundizando en los principios para navegar la economía y la vida, suscríbete al canal. El viaje no ha hecho más que empezar.